Dios te bendiga, te habla Eric Tiseira, pastor de la Iglesia de Cristo Somos. En esta tarde, en este tiempo, quiero compartirte una palabra y en este video quiero hablar acerca del diezmo. ¿Qué es el diezmo? ¿Para qué es el diezmo? ¿Quién tiene que dar el diezmo? ¿De dónde viene el diezmo? Todas esas preguntas que hoy todas las iglesias del mundo entero en Cristo se hacen hoy en día, ¿no? Quizás uno va a una iglesia donde te piden que le des a Dios tus ofrendas, tus diezmos, y que hagas pacto con Dios, y que hagas ofrenda especial, y todas esas cosas, ¿no? Pero realmente hoy en esta noche quiero compartirte a través de la palabra de Dios acerca de dónde viene el diezmo. ¿Qué dice la Biblia acerca del diezmo? ¿Quién tiene que dar el diezmo? Y creo que a través de esta palabra que Dios dio a mi vida para compartirte, que vos puedas tener luz de las Escrituras y puedas entender entendimiento para que nadie te engañe, para que nadie nos engañe. Porque muchas veces se usan los versículos bíblicos que hablan sobre el dinero o sobre las ofrendas o sobre los diezmos y se usan de mala manera y se aprovechan de la gente y así terminan robándole el dinero a la gente. Por eso, en primer lugar, quiero leerte Génesis capítulo 14, versículo 20. Y antes de leer este versículo, lo que tenemos que entender, la palabra diezmo significa que es la 10ª parte de algo o de algún fruto o de algo obtenido. La palabra diezmo viene de 10%, de porcentaje, de décimo. El diezmo es bíblico, porque la Biblia habla del diezmo. El diezmo es algo que Dios constituyó hace miles y miles de años con el ser humano. Ahora, en la Biblia, en Génesis capítulo 14, versículo 20, habla de la primera persona que diezmó a Dios, que le dio el 10% de su ganancia, del fruto de su trabajo, a Dios. Y vamos a leer ahí lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 14, versículo 20. Y dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué hizo Abraham? Le dio el diezmo de todo. Ahí cuenta que Abraham bendice a Dios, y él le da el 10% de todo lo que él había obtenido a través de su sacrificio y también de una guerra que había tenido con reyes, y él había obtenido riquezas y ganancias, y él le dio el 10% a Dios. Y dice también la Escritura aquí que le dio a un rey llamado Melquisedec, que era un rey de Jerusalén, un rey de Israel en esa época, representaba a un rey de Dios. O sea que Abraham fue el primero que dio ejemplo del diezmo. Si vamos mucho antes del comienzo de Adán y Eva, recuerden que tuvieron hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel. ¿Y por qué mata a Abel? Porque se había puesto celoso, porque la ofrenda de Abel delante de Dios había sido buena y la ofrenda de Caín había sido mala, porque Caín le dio lo que le sobraba y Abel le dio lo mejor de su fruto, de su trabajo. Y eso también representa una porción de lo que Dios nos da. El diezmo es un agradecimiento a Dios por lo que nosotros podemos tener en esta tierra. Y es un porcentaje pequeño que le podemos dar a Dios en agradecimiento a Dios por lo que Él nos da. Entonces, ahí vemos a Abraham, el primer ejemplo. Abraham le dio a Dios los diezmos de todo. Y luego vamos a ver otro ejemplo en Génesis capítulo 28, donde otro ser humano, otra persona llamado Jacob, le dio
le pidió, perdón, a Dios que lo bendijera. Recuerden la historia que Jacob engaña a su hermano Esaú, a través de un guiso de lenteja le vende la primogenitura, y a través de eso él quiere la bendición de Dios. Luego escapa de su familia porque su hermano lo quería matar, y luego él se encuentra con Dios y lucha con un ángel, ve una visión que ve una escalera del cielo descendiendo ángeles, y ahí podemos ver la historia que Jacob quería que Dios lo bendijera. Y en el versículo 22, Jacob le dice a Dios y le dice: todo lo que me des, del diezmo apartaré para ti. Jacob, ¿qué es lo que le dice a Dios? Todo lo que vos me des, todas las bendiciones que me des, el 10% te lo voy a dar a ti. Ahí vemos el segundo ejemplo del diezmo en las Escrituras, cómo Jacob le dice a Dios que le va a dar el 10%. Pero luego dice la Escritura más adelante que Dios lo bendice, pero Jacob no cumple con su promesa. Jacob al final no cumplió con ese porcentaje. Ahora, tenemos que entender y saber que la Biblia habla de 4 diezmos que el pueblo de Israel, Dios siempre le pidió. 4 diezmos, no 1, 4. Por eso dice en el libro de Malaquías, capítulo 3, me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. No en vuestro diezmo, 1, en vuestros diezmos. ¿Y cuántos son? 4 diezmos el pueblo de Israel le tiene que dar a Dios. Desde el comienzo, desde Abraham hasta el día de hoy. Entiéndanme en algo. Cuando Dios le pide en Malaquías 3 los diezmos, es porque Israel no estaba cumpliendo con Dios. Ahora, los diezmos que Dios le pide al pueblo de Israel no es dinero, sino son los frutos de la tierra. ¿Y qué es lo que Dios le pide al pueblo de Israel sobre los diezmos? Y son 4. El primero es el diezmo del grano. Todo lo que es grano, todo el fruto de la tierra, es el diezmo del grano. El segundo es el diezmo del aceite. El aceite. El tercero, el agrícola. El agrícola. Y el cuarto, el ganadero. Miren, esos son los 4 diezmos que el pueblo de Israel tiene que darle a Dios a través de 4 diezmos. En Malaquías, como decíamos, Dios le dice: me han robado en vuestros diezmos y ofrenda. El diezmo siempre fue, Dios cuando dice en su palabra que pide el diezmo, como en Malaquías 3, que ahora lo vamos a ver, siempre fue para el pueblo judío, para su pueblo. Nunca fue para los gentiles ni para la iglesia de Cristo. Recuerden que Malaquías 3 es antes de Cristo. Y el pueblo de Israel tenía la obligación de darle los diezmos a Dios. Y Dios dice: me han robado. ¿Por qué? Porque los diezmos le pertenecían a Dios, le pertenecen a Dios. Por eso, Israel, si vamos a la profundidad de la Escritura, siempre estuvo sujeta al Antiguo Testamento, a la ley y a las obras. Pero hoy la Iglesia de Cristo está sujeta al Nuevo Testamento y a la gracia de Dios. Santiago 2:10 dice: cualquiera que guarde toda la ley, pero falle en una ley, se hace culpable de todas. ¿Cuántas leyes tiene el pueblo de Israel, el pueblo judío? Más de 600 leyes que cumplir para Dios. O sea que Santiago dice que el que falla una ley sola, se hace culpable de todas. O sea que si yo no le doy el diezmo a Dios, yo no estoy cumpliendo con los mandamientos de Dios. Por lo tanto, estoy en pecado y en maldición. Y eso es hoy en día, en muchas iglesias predican esto. En muchas iglesias te dicen que si vos no le das el diezmo a Dios, Dios no puede abrir los cielos y bendecirte. No puede darte tu trabajo, no puede darte aumento de sueldo, no puede darte la prosperidad que Dios tiene preparada para vos. Porque si no le das el diezmo, estás en pecado. Y la Biblia no dice eso.
Hay un solo ejemplo en Malaquías 3 que Dios dice, me han robado, pero Dios no le habla a la iglesia de Cristo en ese momento, le habla al pueblo de Israel, porque tampoco era dinero, sino era el fruto de la tierra. Y recuerden lo que les dije, grano, aceite, agrícola y ganadero, eran los 4 diezmos que el pueblo de Israel tenía que darle a Dios. Ahora, por eso Dios está hoy en día firme acerca de los diezmos.